Amado Padre, en un trono de gracia, por medio de Jesucristo, que podemos entrar con una conciencia santa y pura, por medio de Él que rompió el velo, y nosotros podemos entrar ahora al lugar santísimo, como antes se hacía una vez al año, el día de Yom Kippur. Hoy podemos entrar, Señor, por medio de Él, por medio de la oración, Señor, acompañado de su mano. Le pido la guía y la dirección de su Santo Espíritu para dar, Señor, este culto familiar que estamos viendo sobre la introducción a cada epístola, para que podamos tener una idea, Señor, por lo menos panorámica, de qué habla toda su palabra, para que cualquier viento de doctrina, Señor, no nos pueda engañar en ninguna estratagema, y podamos, Señor, tener un entendimiento claro de conocimiento y sabiduría sin enaltecernos, Señor, y podamos ver. Líbranos, Señor, como la iglesia de Corintio, que veíamos que ellos habían caído en conocimiento de filosofía, Señor, negando las verdades que Pablo le había enseñado una vez. Y que esté aceptando este himno también como olor fragante, Señor, a usted. ¿Va a ser en el Monte Calvario? En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos y gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Entonces seguimos con esta introducción que estábamos viendo a los libros de las Escrituras, o sea que estamos viendo del Nuevo Testamento, o sea, por ahora estamos viendo las epístolas de Pablo, ¿no? Ya vimos Romanos, vamos a ver 1 Corintios, y esto es una vista panorámica nada más sobre cada epístola para que podamos tener una idea. Ahora vamos a ver la primera carta a los Corintios, aunque vamos a ver que quizás creemos que había otra carta anterior que no está, pero por lo menos nosotros no la tenemos. Nosotros digo la iglesia, ¿no? Entonces la primera carta a los Corintios, vamos a ver que nos sirve a nosotros, es como un modelo para tratar... ahí está, saqué el himnario. Para tratar algunos problemas siempre que surgen dentro de la iglesia, ¿no? Y la iglesia siempre ha tenido que confrontar, dentro de la historia de la iglesia, creo que ha tenido que confrontar siempre problemas. Si ustedes estudian, siempre ha habido problemas, hasta incluso herejías dentro de la iglesia, ¿no? Y siempre va a haber esto, ¿no? Dentro de la iglesia. Así que Pablo nos va a mostrar acá cómo tratar los problemas que la iglesia y cómo confrontarlos especialmente, y especialmente cuando son nuevas. Quería aclarar eso. Entonces, incluso en los contextos multiculturales que hay a veces dentro de la iglesia, o culturales a veces también. Yo no sé si hace poquito he escuchado, cuando vi surgir todas estas nuevas cosas antes de dejar de predicar, vi esto de que había que adaptarse a la cultura, y no solo eso, que eran las iglesias reformadas como nosotros, o sea, y empezaron con esto de adaptarse a la cultura, este new calvinismo, y se dejó un poco las confesiones, y fue lo que un poco a mí me puso mal, ¿no? Y yo no estaba de acuerdo, me acuerdo en esa época, porque cómo adaptarse a la cultura, decía yo, y después, bueno, terminaron, como siempre, ¿no? Creo que avanzando ellos, pero es imposible. La cultura se debe adaptar a la iglesia, no la iglesia a la cultura. Y esto de las doctrinas sanas, yo veo que un poco se están equivocados. Como no va a adaptar con la música rap, incluso los reformados a esas cosas, y pastores conocidos me pusieron mal eso, ¿no? Pero vamos a seguir adelante. No es así, porque si yo me tengo que adaptar a la cultura, voy a un lugar donde las mujeres no usan sostén arriba, y la cultura dice que para ella es natural andar así, con el pecho al aire.
Entonces la iglesia se tiene que adaptar a la cultura, que la hermana venga con el pecho al aire. ¿Ve dónde caemos? Entonces no es así que la iglesia se debe adaptar a la cultura del lugar, porque es la cultura. No es así. Por eso son llamados afuera, eclesía. Quiero que es la cultura se adapta a la iglesia, pues sacados afuera. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Estaba contando algo que yo me tocó vivir, ¿no? Entonces, la iglesia en Corintio, debemos entender esto, vamos a situarlo un poco, era una ciudad griega, y esto era notoria por su corrupción moral. Yo no me acuerdo acá, pero creo que tenía una palabra, no me la acuerdo bien en este momento, que me parece que era corintiarizar, o algo de eso, tenían una palabra ellos que venía, o sea, era una forma como de reírse, como de pecar libremente, algo así, de corintiarizar. ¿Se acuerdan? Sí, no tengo tiempo de mostrar, era un lugar, un puerto donde venía mucha gente, había mucho movimiento. Muchos mercaderes en ese lugar. No me da el tiempo de explicar todo porque esto es una vista panorámica, solo esto. Pero para que podamos entender la iglesia donde estaba situada en Corintio, es una ciudad griega. Y esta era muy conocida por la corrupción moral que había ahí. Bueno, ahí Pablo hace esta obra, o sea, en una estadía en Corintio, durante unos 18 meses, que hacen su segundo viaje misionero, en Hechos 18:1 al versículo 17, que lo voy a enviar, no voy a ir, pero lo dejo por si quieren alguno estudiar un poco. Ya una vez que él estaba en Efeso, en el tercer viaje, ya Pablo se enteró de serios problemas en Corintio, y acá donde esta carta va a tocar un poco de esos problemas. ¿Qué pasaba entonces? Unos convertidos, o sea, pensaban, no sé si se acuerda, que lo que era lícito también era aceptable, en 1 Corintios 6:12 al 10:23, o sea, a veces pensaba que aquello que es lícito, o sea, para ellos lo hacían, a ver si le puedo encontrar el texto, porque no quería leer el texto, pero bueno, 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, a todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces alguno pensaba que aquellas cosas que son lícitas, ellas lo hacían. Como a veces la Biblia calla en cierto, no quiero transformarlo en un sermón, o sea, pero la Biblia calla en ciertos temas, pero no quiere decir que avala eso. Entonces pensaba, bueno, como la Biblia calla ciertos temas, no dice nada. Como no dice nada sobre, vamos a decir, las drogas, puedo fumar marihuana, porque la Biblia no dice nada, me es lícito. Y como me es lícito, me conviene, entonces puedo fumar esto, puedo hacer aquello, o me puedo, embriagar, sí dice, pero hay temas que no lo dicen. Entonces, a ver, yo pensaba que era lícito. Bueno, es una forma por decir, no me da tiempo de decir eso, ¿no? ¿Se puede entender? ¿Hay algún problema? Bueno, entonces sigo. Entonces ellos continuaron con esos patrones de conducta que tenían anteriormente antes de venir a Cristo. ¿Qué seguían? Seguían repitiendo esos mismos pecados que ellos tenían, porque esa ciudad, acuérdense, era lo peor de lo peor. Si ustedes estudian un poco, van a ver lo que era esa ciudad. Entonces ellos continúan, vamos a decir, con esos malentendidos que tenían, o sea, no tenían bien en claro, incluso después vamos a ver que se rebelaron contra Pablo, porque habían malentendido las verdades cristianas, debido a la enseñanza, las influencias falsas. Bueno, ahora voy a tocar un poquito sobre qué ellos. Pablo, o sea, una vez que él inaugura, vamos a decir, esta iglesia, o vamos a decir, ¿cómo se diría? Él siembra esta iglesia, ¿no? Porque él, acuérdense, él abría la iglesia y se iba, y dejaba a alguien ahí, en este caso dejaba personas ahí y se iba. Él solamente era un misionero, plantaba las iglesias y bueno, ponía a alguien, Dios daba el crecimiento, como dice en 1 Corintios, ¿no? No era él ni nadie, sino que Dios. Pero Pablo estuvo 3 años fuera de la iglesia de Corintio, más o menos del año 52 al 55. ¿Y qué sucedió? Que los líderes o los pastores que él había dejado ahí a cargo se empezaron a enaltecer y se empezaron a poner descalificando el liderazgo de Pablo. No sé si se acuerdan, que él le dice: ustedes ya están bien, nosotros padecemos hambre, y como que lo empezaron a Pablo, ¿viste? O sea, a dejar un poco de lado. ¿Por qué había venido esto? No solo él, sino los compañeros de él. Y habla un poco de esto en 1 Corintios 4. Estos líderes, o sea, los líderes que estaban a cargo, más de la iglesia, sea los pastores o diáconos que estarían ahí, pretendían ser más sabios y estar más bien entrenados en filosofía. Bueno, creo que en esa época la filosofía griega ejercía influencia,
pero no eran, creo que no eran gnósticos todavía, si no me equivoco, no estoy muy enterado, pero todavía no había entrado, creo, el gnosticismo en su plenitud. Creo que en el año 200 por ahí entró con total, pero ya en la época de Juan, primera de Juan, habla un poco de gnosticismo, vamos a decir, de esto, de la filosofía, el conocimiento superior. Pero ellos no eran gnósticos, eso quería, pero sí había entrado a la filosofía, o sea, oponiéndose a las verdades de Cristo. Entonces Pablo, vamos a decir, le muestra, o Pablo se esfuerza por enseñar de nuevo a aplicar el Evangelio, no solo conocerlo, creo, sino que debemos aplicarnos día a día, ¿no? El Evangelio, porque ya conozco el Evangelio, pero creo que el Evangelio debemos aplicarlo todos los días a nuestras vidas, a nuestras conciencias, no solo una vez. Muchas veces lo conozco y ya está. Y ahora se lo tengo que predicar a los demás. Pero a veces lo debo predicar a nosotros, o sea, mismo. No sé si han probado. Yo me he probado de aplicármelo cada día el Evangelio, acordándome. Lo que más me viene es un recuerdo de Bunyan, que en Gracia Abundante. ¿Cómo hacía para vencer? Decía Bunyan, en Gracia Abundante. ¿Cómo hacía en su mente? No sé si leyeron el libro o escucharon. ¿Cómo se aplicaba el Evangelio él? 3 cosas hacía yo, decía Bunyan, en Gracia Abundante. Primero, me acordaba lo que le costó a Cristo morir en la cruz por mí. Eso traía mi conciencia para enfrentar la lucha. Lo que Él padeció, su sangre preciosa, por mí. Segundo, el juicio que Dios va a traer sobre la tierra. Yo en mi mente tenía cada vez que iba a hacer algo, el juicio, Dios va a traer toda obra oculta, va a juzgarme. Y tercero, que yo traía en mi mente, dice Bunyan, cuenta en Gracia Abundante, que un solo segundo, o un minuto, cuando caigas en el fuego eterno, no te va a bastar nada de lo que hiciste acá. Y se acordaba de todas las cosas que tuvo Nabucodonosor y otros más, y decía 3 cosas: lo que costó a Cristo, decía el juicio que va a venir, y una vez que vos caigás ahí, todo lo que viste no te va a servir un segundo, por la eternidad gritando, dice. Y eso es lo que se ponía. ¿Te podés aplicar el Evangelio hoy? Entonces Pablo se encarga de eso, de aplicar el Evangelio a estos hermanos, a pesar de todo. Fíjese que le llama hermano él, de todos esos problemas, decía hermano. Entonces Pablo se refiere, vamos a decir, a mostrar la revelación de Dios y a ver que es en Cristo, que es el poder y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 94:30. Y Pablo aplica la revelación divina a la vida diaria de los corintios, y porque ellos estaban cargados de muchos males morales e incluso sociales que había afectado dentro de la iglesia. Se había metido el mundo adentro de la iglesia, hermano, se había metido adentro de la iglesia. En vez de estar eclesía sacado fuera, la iglesia se metió adentro, el mundo se metió dentro de la iglesia. Eso creo que está mal. Vamos a traer la música para los jóvenes, vamos a hacer estas cosas para que ahora más que viene la fiesta, cómo ganar gente, vamos a ver. Yo voy a subir este audio del aula, no espero que no le ofenda a nadie. Si le ofende, bueno, lo siento, es la palabra de Dios, pero no te podés estar vendiendo, no podés estar diciendo, la fiesta, vamos a poner bolito, vamos a traer esta cosa con el fin de... ¡No! Dios dice que desecha la sabiduría, es dunami, es poder de Dios el Evangelio. Dios no dice, para la fiesta vamos a hacer estas cosas y aquello con el fin de que vengan a todo. Y yo sé que por ahí en el aula alguien están haciendo esas cosas y a mí no me molesta porque yo nunca las he hecho. Pero yo he querido que el poder de Dios es el Evangelio. El Romano 1, si no me acuerdo, el 15, 16, 17, ahí habla que dice, y el poder de Dios es dunami, es poder de Dios. Dios no dice, me darás una ayudita para ver si yo lo puedo lograr, porque como el Espíritu Santo no tiene poder, utiliza la sabiduría, como dice Corintios, Dios desechó la sabiduría, dice 1 Corintios, dice, la dejó de lado, incluso usó, como yo siempre digo, yo tengo estudios, no, yo tengo la primaria, no tengo ni secundaria. Siempre digo, mi esposa tiene más estudio que yo. Y Dios dijo, voy a buscar lo más vil, voy a buscar aquel que tiene muchos. No, Dios no buscó la sabiduría. Dios ha buscado siempre, como Osea y otros más, o Pedro, campesinos, pescadores, hombres que no, de verdad, incluso los usaba de esa forma. Pero no es que dice, porque tengo más conocimiento y más sabiduría. No, Dios desecha eso. Dios no necesita una ayudita para que le demos. Ese es poder. Y Pablo explica un poco de eso, que desechó la sabiduría del mundo. Bueno, pero ellos continuaban esto, pensando que todo era aceptable, algunas cosas.
y continuaba con esos patrones de conducta y malentendido que había, que no habían entendido bien las verdades cristianas, pero esto era por la influencia de la enseñanza falsa que a veces se meten adentro de la iglesia. Y bueno, eso es lo que sucedió. Después decían que Cristo no había resucitado en 1 Corintios 15, que ya había hablado un poquito, pero por arriba, porque esto es una vista panorámica. Y había informes sobre, vamos a decir, pecados o clases de inmoralidad sexual en 1 Corintios 5 a 1 Corintios 6, 16, que había no sé si decir creyente, porque creo que sí, porque después en 2 Corintios él vuelve arrepentido, creo que sí, que tenía relaciones con su madrastra. Entonces Pablo dice, caramba, dice, hermano, esto no, ni en el mundo, o sea, a veces la moralidad y la ética del mundo están en contra de esto, pero acá adentro de la iglesia ustedes le han aceptado y lo invita a entregarlo a Satanás, ¿no se acuerda? O a ejercer disciplina. No había nada. Y bueno, Pablo empieza así, ¿no? Esto sucedió después de un informe que le llega a la familia de Cloé, 1 Corintios 1:11. ¿Por qué? Porque él había recibido una carta de Corintio, y quizás creemos, ya que lo que estaba diciendo yo, que era en respuesta a una suya, porque en 1 Corintios 5:9 al 7:1, él empieza a hablar, y de acuerdo a la pregunta que ustedes me preguntaron, él empieza a responder preguntas sobre el matrimonio, y lo que ustedes me preguntaron, y lo que ustedes... Entonces nosotros creemos que esta era como una respuesta de Pablo, pero ya habían mandado una carta a ellos. Y esta carta es una respuesta. Fíjense en 1 Corintios 5 hasta el 7 dice, y en cuanto a lo que ustedes me preguntaron sobre el matrimonio, bueno, es que se case si no puede contenerse, para que no se queme. Pablo está respondiendo, pero ¿la otra carta dónde está? No la tenemos nosotros. Queremos que el Espíritu Santo no quiso, no sabemos por qué, pero sí tenemos esta de Pablo. La que enviaron ellos, no. ¿Por qué? No lo sé. Esto es algo mío, que yo creo. Yo creo que como no era inspiración divina, era de la iglesia, o sea, hermano, pero esta sí estaba inspirada por el Espíritu Santo, por la letra y puño de Pablo, y Pablo, el Espíritu Santo le inspiró a Pablo a escribir. Creo, por eso yo pienso yo eso. Pero podríamos decir, hasta atrevernos a decir que esta es la segunda a los Corintios y la otra es la tercera a los Corintios. Pero como no tenemos una primera, llamamos primera y segunda de Corintios. Que tampoco se llamaba primera y segunda de Corintios. Era algo para una información nada más. Así que esta familia le había avisado de estos problemas que había en Corintio. Y esta es una respuesta de él, para que puedan entender. Pablo entonces fue movido por el Espíritu Santo a escribirle, creemos que en el año 55 después de Cristo. Y esto vamos a ver que fue aparentemente por su segunda ocasión, como dice 1 Corintios 5:9. Y Pablo esperaba volver a visitar a estos corintios pronto, o volver a ir a verlo, pero mientras iba él decidió escribirle para corregir esos problemas. Acuérdense que esa carta tardaba en llegar, no es como que manda un Messenger, un WhatsApp y ya está. Esto tardaba en ir a caballo y todo, y era muy difícil en esa época. Entonces él escribe eso, ¿no? O sea, esta carta en respuesta, ¿no? Mientras él iba a visitarlo. Pero les manda, le ordena que corrijan el caso de conducta pecaminosa que había dentro de ahí, ¿no? Y clarifica algunos asuntos acerca de los cuales estos creyentes estaban en desacuerdo. Ya lo vamos a ver en un ratito. Él quería o deseaba hacerles saber a aquellos que estaban leyendo de la iglesia que la gracia de Cristo era suficiente para corregir todas estas imperfecciones y la conducta inmoral y cristiana que ellos estaban tendiendo, porque eran cristianos, no, pero se habían desviado. Y entonces la misma palabra de Dios, la gracia de Dios, le concedía a ellos, como dice Romanos 8, a vivir de una manera que le agradara a Dios, como dice 1 Corintios 15, versículo 10. Así que, un momentito. Esta es la parte 1, ahora voy a subir la parte 2, porque si no, no me entra.